días, todos y todos, hablar cultural doble sentido. Bueno, es un día muy propicio, está jugando la selección argentina, hay problemas de tráfico, de todo tipo, pero tenemos el gusto enorme de recibir a Artemio López. Creo que Artemio no necesita ninguna presentación, más viejo conocido para todos los que estamos interesados en la política viejo, argentina. Conocido. Pero no, decir mejor viejo conocido que nadie. Una figura paradigmática de los estudios de opinión pública en América Latina. Estaría a punto de decirle, pero parece no, un ícono, ¿verdad? Un ícono. Un ícono. Legendario, como dice un ícono, claro. Y bueno, y la verdad que la idea era charlar con él, así informalmente, y en el estilo que tenemos acá siempre en el bar, informalmente sobre esta temática que nos preocupa mucho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que todavía no se cae la ley cuando todos decían dura 2 meses, dura 3 meses, no puede aplicar esa política? En cuanto aplique una de esas políticas, sale la gente? Nada de eso ha ocurrido, así que... El optimismo de la estructura. No, bueno, les voy a comentar algo. Vieron que hoy dieron una inflación 3,5. Sí. Los primeros 10 meses de Milei acumulan 152.9. Los primeros 10 meses de Alberto eran 26.9. Los primeros 10 meses de Cristina eran 7 puntos. Y los últimos 10 meses de Massa, 134. O sea que sigue estando por sobre. Ahora, es una inflación altísima porque viene de una cima descomunal en diciembre. Pero al mismo tiempo le digo que el índice de precios consumidores se basa en la encuesta de gasto de los hogares del año 2017. Totalmente envejecida. ¿Por qué? Nombro 2 cuestiones. La ponderación de gastos en transporte y gastos en energía del hogar se correspondía. Con lo cual, si uno modifica los ponderadores de acuerdo al peso que hoy tiene el transporte y energía en los hogares, este 3,5 no es representativo. O sea, el INDEC ya no miente. Ahora lo que hace es que no representa los gastos del hogar efectivos y lo hace de una manera grosera. Por eso están festejando un índice en términos estadísticos irrepresentativo, porque no es hoy el peso que tienen los principales, porque energía y transporte es lo que más subió por arriba del promedio de inflación, con lo cual un mecanismo habitual del gobierno festeja algo que en realidad no tiene ningún fundamento. Comencé con esto porque acaban de dar el dato y prueba que toda la información que circula hay que poder parar la pelota, analizarla detenidamente, porque estos son los campeones de hacer circular cifras y datos que no se corresponden con la realidad. Sí, y suena muy absurdo esos festejos de tener una tasa de inflación del 4% mensual, ¿verdad? Ah, bueno, mirá, el CELAC publicó recién, me lo mandó Alfredo. Exactamente, Alfredo. Nosotros tenemos 152.9 en los primeros 10 meses de Milei. En los últimos 20 años la Unión Europea en promedio tuvo 59.8. 20 años. En Estados Unidos 20 años, 65.6. Yo recuerdo, 152.9. En Bolivia, los últimos 10 años, 33.6. En Chile, los últimos 20 años, 102.8. Y en México, los últimos 10 años, 55 puntos de inflación. O sea, ¿qué festeja el gobierno? 252. Es un misterio. También es un misterio cómo llegan al 3,5 y es un misterio cómo efectivamente este hombre mantiene un nivel de popularidad que hoy, si bien no es el inicial, sobre eso voy a hacer una precisión, no se corresponde con el daño que está infringiendo en términos estructurales de política exterior. Ahí no me meto porque vos vas a analizar con mucha más pertinencia que yo lo que está haciendo, que nunca he visto en democracia descalabro. No hay una ausencia absoluta, bueno, es un alineamiento automático con la política del Departamento de Estado, no cabe ninguna duda. O sea, ¿qué es lo que festejan? Me parece que
no tiene sentido. ¿Por qué la imagen de Milei no se desmorona? Bueno, yo creo que eso merece una precisión. Primera precisión, este presidente no surge con la imagen positiva de todos los presidentes constitucionales en Argentina, con una sola excepción, Néstor Carlos Kirchner en 2003, porque era muy poco conocido y la gente votó más en contra de Menem que a favor de Néstor Carlos Kirchner. Siendo eso así, les aclaro que la imagen es una dimensión discreta para analizar el volumen político de la figura, porque bueno, lo prueba Néstor Carlos Kirchner, que con la imagen más baja desde la recuperación democrática le puso una bisagra a la historia y transformó la vida política, socioeconómica del país de una manera, a mi juicio, la más importante desde la muerte de Perón. Por lo tanto, cuando uno habla de imagen, tómelo como un indicador discreto más y no se obnubile ni por la imagen positiva ni tampoco por la imagen negativa. Porque uno puede tener buena imagen de varios candidatos, varios dirigentes, y mala imagen también a la hora de votar. La imagen es multidimensional, es horizontal. Vos tengo imagen buena de Atilio, tengo imagen buena de usted, tengo imagen buena, yo no, pongámosle, tengo imagen mala. Pero cuando tengo que votar, o voto por Atilio o voto por vos. O sea, es una imagen, es una dimensión vertical. Por lo tanto, Milei, que no tuvo 70 puntos, que es el promedio de arranque de todos los presidentes constitucionales, hecha la excepción de Néstor, arranca con, según la consultora y quien pague la encuesta, 55, 50 puntos de imagen positiva, algunos le daban 60, bueno. Hoy está en 45, 50, según la consultora, con una erosión de 10 puntos de imagen. No es mucho, pero es bastante porque él arranca con imágenes bastante bajas. Estamos hablando de un 20% de caída en el volumen de imagen de Milei. Pero más importante que lo cuantitativo, lo cualitativo. Milei tiene un componente electoral de doble vía. Primera vía, la original, la de la PASO y primera vuelta, que es su propio electorado, ese 30% que le permite ingresar a balotaje. Eso, cuando ustedes analizan el despliegue nacional del voto a Milei, muestra dos características fundamentales. Abajo sigue teniendo Unión por la Patria preeminencia, y hablando de la PASO y de la primera vuelta. Arriba, Juntos por el Cambio sigue teniendo preeminencia, sectores medios, medios altos, acomodados, y sectores bajos y medios bajos, Unión por la Patria. La segunda característica de Milei es que se despliega sobre sectores muy vulnerables, sectores medios y medios bajos, y como característica, con excepciones, obvio, por fuera de los grandes aglomerados urbanos. Él tiene una impronta en provincias que él mismo dice, yo ni pisé Salta, ni pisé. O sea, hay provincias que él tuvo despliegue electoral y no conoció. Son todos aglomerados de menores de 50.000 habitantes, o sea, por fuera de las grandes urbes, con excepciones. Estoy hablando como tendencia. Luego, en la segunda vuelta, sabemos que Macri y Juntos por el Cambio le aporta el caudal necesario, la mitad de su voto original, para resolver electoralmente la elección. Y acá viene lo interesante, que es un tema ya no de consultoría, es un tema político, donde hay que reflexionar sobre la perspectiva de la evolución de este espacio de ultraderecha a derecha. Una consideración: los sectores que lo siguen sosteniendo fundamentalmente son en parte los que lo votaron originalmente, porque no es que se desmoronó todo su votante original, pero sí hay erosión en ese sector. La gente de proyección hizo focus con gente arrepentida o gente desilusionada con Milei, y efectivamente pertenecen a sectores muy vulnerables, sectores medios, que ven que, bueno, el ajuste les pega de lleno, porque estamos hablando de sectores juveniles, sectores de ingresos medios o medios bajos, o sea, todo lo que está haciendo en términos socioeconómicos los está erosionando de manera notable. Por lo tanto, ahí tiene, si ustedes me dicen cuál es el vértice de la erosión, su electorado original. El que le aporta a Macri tiene mayor consistencia socioeconómica, el sector medio, medio alto, y además un plexo antiperonista notable, o sea que es un voto con una sobredeterminación ideológica fuerte.
que hoy sigue sosteniendo la imagen positiva de Milei. Por lo tanto, en ese componente, en esa dialéctica de pérdida por un lado, mantención o mantenimiento de la imagen por otro, está estos 45 puntos de imagen de Milei, que no son muchos, pero se sostienen por lo que dijo Atilio. Dado el daño que está haciendo, uno esperaba que se desmorone. ¿Hay caída? Sí. ¿Desmoronamiento de imagen? No, todavía no. O sea, no nos vamos a mentir de nosotros. Pero sí hay erosión. Y el fenómeno político interesante es este. La ultraderecha normalmente, a nivel internacional ya, opone la agenda o coopta a la derecha tradicional y se la fagocita. Eso pasa en casi todas las democracias occidentales. Cuando no se la fagocita, el caso de España, donde Vox no se fagocita, bueno, pero hoy el PP tiene la agenda de Vox. O sea, es decir, no se lo fagocitó, pero tomó la agenda. Y eso, Atilio puede dar en eso cátedra, pasa en casi todos los procesos democráticos occidentales, que la ultraderecha opone la agenda o se fagocita el electorado de la derecha tradicional, la derecha, no le llamo moderada, porque acá llamarle moderado a Macri es un ejercicio de literatura fantástica, pero bueno, acepten que le digamos que Macri es la derecha moderada y Milei es la ultraderecha. Bueno, ¿cuál es el problema de Juntos por el Cambio? Y Macri lo actúa todo el tiempo. Que el electorado está viendo como referencia electoral a Javier Milei y no a Mauricio Macri. En eso Bullrich conceptualmente acertó. Vamos a ver cuánto continúa, pero hoy el electorado de Juntos por el Cambio ve más a Milei como alternativa electoral que volver a votar a Mauricio Macri, lo cual genera un fenómeno interesante en términos políticos. Mi percepción es que hay que esperar que esto se desarrolle. Yo creo que Macri va a ser muy dificultoso que vuelva porque ha tenido una performance muy mala, pero no cerraría ningún capítulo. Pero sí es cierto que en las elecciones de medio mandato, si esto continúa, bueno, veremos cuáles son los efectos, porque no olvidemos que Milei va a una elección donde el piso inicial es muy bajo. Él, en términos parlamentarios, que es lo que se juega en la elección de 2025, no tiene menos que ganar. Si no se cae, es obvio que tomando parte del electorado de Juntos por el Cambio, más los que puedan seguir acompañándolo, va a tener una mejor performance que lo que marcó la primera vuelta de 2023. Por lo tanto, hay que ser discreto también con lo que uno espera con respecto a la performance de medio término de La Libertad Avanza. Cuidado, porque en este mix de votos y en este desplazamiento de los liderazgos de la ultraderecha desde Macri hacia Milei, también se puede presentar un escenario en términos relativos favorable para La Libertad Avanza, que por supuesto lo habrá, como un trigo como un jugar. Ese es otro capítulo, lo que van a decir hoy es inimaginable, pero si sucediera, yo creo que Unión por la Patria votos no va a perder, no sé cuántos va a ganar, sé que va a ganar muchos. ¿Está consolidado ese voto? Ese voto está consolidado. No creo que haya nadie que haya acompañado Unión por la Patria, y hablando siempre con significación estadística, que hoy piensen votar otra alternativa. Lo van a acompañar. Además, porque en términos parlamentarios han tenido una actitud digna. Porque el bloque, salvo esta ausencia última, rara, en la última ley del veto al financiamiento universitario de un diputado de Unión por la Patria, el bloque se comportó de manera homogénea, mucho más homogénea que con Macri, que se había partido el país en pedazos. Por lo tanto, yo no creo mucho en la política, digamos, en la ilusión parlamentaria de la política, pero hay que reconocer que efectivamente parlamentariamente se comportaron muy bien. Por lo tanto, conclusiones de esta primera intervención de este bloquecito. Milei, sí hay desgaste en la imagen, no se desmoronó, dadas las características del ajuste, uno pensaría que se hubiera caído más, y en términos relativos, en el espacio de la derecha y ultraderecha, la elección de medio mandato puede augurar alguna novedad. Debe haber oído algo de Argentina. Alguna novedad que no lo desfavorezca tanto. Veremos, porque esto está muy acelerado, yo no tengo la capacidad de pronosticar. Ahora, esto es lo que observamos nosotros. Pero también quiero agregar
algunas de las condiciones de aparición de Milei, aparte del tema redes, todo lo que los analistas normalmente observan en el fenómeno de emergencia de la libertad avanza, yo quiero señalar algunas cuestiones más. Primero, que es un poco también lo que está pasando en Brasil y la emergencia de Bolsonaro, desindustrialización galopante de la Argentina. La informalidad laboral, hija de la desindustrialización, se aceleró como nunca antes. En el gobierno de Macri hubo récord de pérdida de trama industrial en Argentina, que ya venía obviamente de la dictadura desplegándose. Hubo recomposición durante el kirchnerismo, pero aparte de la década ganada, digamos. Pero luego un desmoronamiento sistemático de la trama industrial que no se revirtió. El segundo tema es la persistencia del discurso de ultraderecha en Argentina, que no son ninguna novedad. O sea, Perón llenaba plazas y la fusiladora llenó plazas también. O sea, no soy. Para no hablar del apoyo civil a la dictadura de Videla en el 76. O sea, había un sedimento de discurso de derecha y ultraderecha profundamente antiperonista, antiprogresista, antiizquierdista, llámenlo como quiera, que ya lo teníamos de antes. Y como tercer factor, hay muchos más, pero estoy nombrando algunos. Desindustrialización, decía. Desindustrialización, persistencia de discurso de ultraderecha. El tercer factor que yo veo es la defraudación con el gobierno anterior. El gobierno del Frente de Todos, yo voy a dar un indicador que para mí es central. Cristina dejó la participación de los trabajadores sobre el PIB, en realidad sobre el ingreso total generado, de 54 puntos. Macri la bajó 46 y Alberto dejó en 45,7. Un gobierno peronista que no es capaz de alterar la estructura distributiva. La estructura distributiva es un título, eso es jubilaciones, pensiones, salarios, directos e indirectos, formales e informales. No pudo alterarla, bueno. Con el agregado de que desde 2016 a 2023, que es el momento en que aparece este muchacho, se incorporaron el equivalente al 25% del padrón. Porque ahora se incorporaron dos. El electorado. El electorado que se acumuló desde el 2016 al 2023, cuando aparece el muchacho, este personaje, bueno, representa el 25% del padrón. Y la verdad, total, no, vos me dijiste que podíamos, no creo. Lo cagaron a palo durante los dos gobiernos, el de Macri y el de Alberto. A los jóvenes que se incorporaron, salario, condiciones de trabajos informales, un universo demoníaco para la incorporación de jóvenes. Entonces que nosotros ya no podemos ni siquiera imaginar la pregunta, pero ¿cuál es el motivo que tenía un joven para votar o a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos o como se llamara en 2023? Y muy pocos. De hecho, fueron las dos coaliciones que fueron derrotadas. Una primero, que encabezó Bullrich, y la segunda, con Sergio Massa como candidato. Pero eso, en la base de eso hay los fenómenos que hablamos, la persistencia de los discursos de derecha, la desindustrialización y la defraudación del gobierno de Frente de Todos. Si agrego un tema más, ¿por qué emerge Milei? Y esto sí es un tema para discutir. Yo creo que el atentado impune a Cristina Fernández de Kirchner habilita a un sector de la dirigencia política a ejercer las políticas de odio desde la protesta, que es lo que encarna Milei. Este no es el Milei disruptivo que iba a los canales de televisión. Este Milei cambió. Tenía una opinión sobre Bullrich que ponía bombas en los jardines y hoy en la superministra. Tenía una opinión sobre Caputo, que era el responsable de la derrota de Macri, y hoy es el superministro. ¿Cuándo cambió? Bueno, después del atentado contra Cristina, con dos integrantes del gobierno nacional que están seriamente sospechados de haber sido autores intelectuales y financiado la operación de femimagnicidio que por suerte no concluyó. Por lo tanto, este Milei
representa ese espacio ideológico y, por supuesto, los intereses que tiene atrás, que están bastante lejos de ser los que él creía que representaba cuando era un panelista. Nosotros conocemos cómo funcionan los asesinatos políticos, más Atilio podría hablar de esto, en el continente. Yo diría un poco más con esto. Atrás de todo intento de asesinato político de esta envergadura está la estrategia. Miramos al norte. Miremos al norte, como dijo Cristina. En el 2014 Cristina dice, si me pasa algo, miren al norte. No miren al sur. Creo que en ese momento decía que era Lisi que la quería matar. La hija de Gaitán, que fue no era presidente, era un candidato popular democrático en Colombia, a mediados del siglo pasado, ¿no? A 1948. Por eso. Tienen en YouTube el testimonio, dice, atrás del asesinato de mi padre, por supuesto lo asesinó un lumpen, como estos copos, o sea, es obvio, eso ya se sabe, es un modus operandi. Ahora atrás de eso, ¿qué estaba? La oligarquía colombiana y sí, los metió en una guerra civil que ni Petro todavía no puede domar. Que entre paréntesis lo que le están haciendo a Petro merece otro capítulo. Bueno, yo creo que ahí se constituye en parte la cultura que está desplegándose desde el aparato estatal. Esa famosa cultura del odio, bueno, yo creo que tiene el hecho bautismal fundamental en el atentado fallido a Cristina. Atentado fallido frente al que el gobierno del Frente de Todos no tuvo la reacción que debía haber tenido, como un paro nacional, ni siquiera movilizó al conjunto de la ciudadanía frente al hecho, en términos institucionales, más grave desde el 83. La 2 veces presidenta, su vicepresidenta. Insólito, pero bueno, eso también hay que considerarlo a la hora de analizar la emergencia de La Libertad Avanza y Javier Milei. Este Milei no es el Milei disruptivo de los canales de televisión, es otra cosa, encarna desde el punto de vista político otros intereses y desde el punto de vista socioeconómico lo vemos. Por lo tanto, eso es lo que tenemos enfrente y sobre eso habrá que lidiar. Esa digresión vale para la primera ley para poder enfrentar algo es conocerlo. Porque si no, si acá creemos que Milei es ¿cómo le llaman? Conan, los cuatro perros. No, eso era algo. Ya no habla más. No. Milei representa una cultura que tuvo como hecho bautismal el intento de feminicidio y los intereses que históricamente representó el neoliberalismo en Argentina, sobrecargado en una etapa novedosa, pero es eso. Todo lo demás es para el stream y la televisión, pero acá estamos frente a un proyecto criminal que nació intentando un feminicidio, por suerte fallido, y está llevando adelante una política en líneas generales criminal para un sector importante de la ciudadanía. Entonces, la imagen, lo que pasa con la imagen en medio de una caracterización estructural es relativamente irrelevante, pero es lo que comentamos inicialmente. La perspectiva es, en términos sociales, a una crisis enorme. Ya estamos con los indicadores sociales del 2001, probablemente empeorados en términos de pobreza, en términos de indigencia, en términos de parálisis de la actividad productiva. Tenemos todavía más inflación que la que tenía la alianza del 2001. Nos falta todavía el combo del desempleo, pero el desempleo está ascendiendo de manera notable. Igual, la novedad es que hoy, siendo trabajador formal, no puede uno superar, si en el caso de un hogar tipo, la línea de pobreza. Le voy a dar 3 indicadores y después una conclusión. Una conclusión para que discutamos, bueno, charlemos. La línea de pobreza hoy está, vamos a redondear, si no nos confunden, es 900.000 pesos. Una línea de pobreza para 4 personas. 900.000 pesos. Estoy redondeando, quizás sea un poco más. ¿En cuánto decís la línea por ahora? 900.000 pesos cash, en la mano, tac, para 4 personas, sin alquiler. Es la línea de pobreza que mide el INDEC.
el salario formal ofrecido por el denominado mercado de trabajo, que buscar otro nombre, porque todo es mercado en Argentina, pero está en el orden de los 930.000, o sea, en línea con la valorización de una línea de pobreza para 4 personas. Y acá está el dato que yo quiero que analicemos. El salario pretendido por el trabajador que se presenta en promedio, estamos hablando de promedio, siempre hay arriba y abajo. La línea de pobreza 900.000, el salario ofrecido 930. ¿Cuánto pide ganar el trabajador? 2 palos. 920. O sea, pide ganar lo que es la línea de pobreza y pide ganar lo que le ofrece normalmente el mercado de trabajo. Y esta es la conclusión interesante. Formal. Perdón, ¿de dónde sale ese dato, Bartolomé? Porque ¿Sale del INDEC? No, el INDEC, ¿no? Sí, y el salario pretendido sale de consultoras privadas que hace rato estudian eso. Es confiable. Y en general es confiable. Sí, es confiable. Y el salario promedio sale del RIPTE. O sea, es información del Ministerio. Salario por mes, claro. Eso es, son 3 números confiables. Bien. No. Ahora, quiero concluir con esto término. Siempre se creyó que las condiciones materiales de existencia empeoradas provocaban una reacción, que las políticas públicas igualitarias venían después de la reacción. Bueno, yo creo, hay un pensador, un politólogo, un filósofo, Alexis de Tocqueville, que creo que tiene muchos textos interesantes, un defensor de la democracia liberal, no importa. Pero en un texto él analiza lo que de luego se denominó la paradoja de Tocqueville, que dice en síntesis, vamos a resumir mucho, no es el deseo de igualdad el que provoca las políticas igualitarias. Son las políticas igualitarias las que provocan el deseo de igualdad. Lo que el kirchnerismo bautismal llamaba empoderar a la sociedad era darle deseo de que pidan más igualdad. El desempoderamiento viene con Macri y con el Frente de Todos y tenemos esta conclusión. La gente pide lo que le ofrecen y lo que le ofrecen es la línea de pobreza. Entonces, el deseo de igualdad se desmoronó a la luz de las políticas de inequidad que implementó Macri y Alberto Fernández. De acá se traen conclusiones bastante interesantes, porque primero se revaloriza lo que implicó la década ganada, lo que implicó el kirchnerismo en términos de empoderamiento social y recuperación del deseo de una sociedad más igualitaria. Y por otro lado, para pesar nuestro, le agrega complejidad a la teoría de que cuanto peor, mejor. Cuanto peor, peor. Ahora, obviamente, la pregunta es pertinente. Bueno, pero ¿eso hasta dónde va? Bueno, yo no lo voy a poder responder. No tengo elementos, no tengo conocimiento para decir, va a ir hasta tal, falta tal, no conozco. Sí sé de que la crisis, la inequidad no calienta la pava por nosotros. No hay que descansar en que la pura inequidad, la pura crisis y el puro ajuste va a resolver los problemas de una alternativa popular democrática en Argentina. Eso es una construcción y bueno, habrá que jugar ahí, sobre todo las generaciones nuevas, no estas solamente estos que se hicieron jóvenes durante la década ganada, sino los que están atrás, porque ya hay, nosotros, pero los jóvenes ya no son jóvenes. Kicillof tiene 52, esto la subió a la presidencia a los 52. Ya todos estos jóvenes que nosotros consideramos jóvenes, bueno, ya no son, y están los otros que vienen detrás. Bueno, van a tener que construir una alternativa. Es evidente que estar sentado en el umbral esperando que la crisis te resuelva los problemas políticos no es una buena receta. Sí, en algún momento esto, como siga así, va a provocar efectos. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Puede conocer disturbios, pero no sé si...
¿Quién reconduce eso? ¿No sabes o no? Para que haya una reconducción popular, democrática, igualitaria, una perspectiva humanista, bueno, la que uno siempre supuso que debiera tener un país integrado socialmente, eso es una construcción. Acá hay tres, y con esto sí cierro, tres drivers, como le llaman ahora, de la crisis: el hambre, la salud, porque hay una presión sobre el sistema que no va a poder resistir, y la inseguridad, porque también va a crecer los niveles de inseguridad ciudadana de manera exponencial. No hay ninguna novedad, porque el único momento donde disminuyó fueron cuando las políticas igualitarias se hicieron presentes. No quiere decir esto que solamente la cuestión distributiva resuelve el problema de inseguridad, pero sí una cuestión distributiva, eso no se ve. Ahora se agregó el narco como efecto central. Ya la recibieron a Claudia en México con una decapitación. Por eso, eso en Argentina no llegó a esos niveles todavía. Entonces, bueno, sí, por algún lado la crisis va a salir, pero sí, bueno, va a haber una crisis. Bueno, muy bien. Y si viene algo peor, ¿qué puede pasar? Entonces, la construcción popular democrática es inevitable. Hay que hacer una apuesta, jugar e involucrarse, porque la crisis sola no nos va a resolver el problema de construir una sociedad más igualitaria. Las crisis tienen como propiedad que todo lo sólido se desvanece en la vida. En el 83 era Luder, ganó Alfonsín. En el 89 Cafiero, eran dos trámites, la interna y la nacional. En el 2003, después de la crisis, 6 meses antes decían Kissinger a Néstor. No conocían ni el apellido. Apareció, ¡pum!, y metió la bisagra. Y en el 2023, este muchacho, en el 2015 Scioli gobernaba ya 2 años antes por encuesta, todo, ganó Macri. Y este 2023 la reta, no sé, ya prácticamente lo ya recibió el embajador Yanqui, ¿te acuerdas que le dijo? Hay que armar una coalición. Le diseñó el armado del soporte político del gobierno, que ya la reta lo tenía. ¡Pic! Apareció Milei. Por eso, no hay que almorzarse la cena. Los candidatos está todo muy bien, pero no hay que creer que lo que viene va a dejar en pie lo que hoy se plantea como evidente, porque salvo de la Rúa, que ya era 2 años antes y quería ser presidente y finalmente fue, pero después de dar hueso 2 años antes lo pagó siendo gobierno. Todos los presidentes surgidos en democracia fueron una novedad, para bien o para mal, pero fueron novedosos. Por lo tanto, esas teorías de que 4 años ya vamos a las elecciones, después ganamos, tenemos mejores, claro, está todo muy bien, pero nunca se da. Es como los diseños Pininfarina, que salen los coches bien, pero agarras un pollo y se te mierda la equipo. O sea, hay que ir precavidos. Y la crisis por sí sola no nos resuelve ningún problema. Nada más. No, de acuerdo. Bueno, gracias. La verdad que Antonio dibujó así un lienzo muy detallado de la política argentina. Quedan montones de preguntas, pero un comentario. Primero, evidentemente... Algunas yo puedo responder, otras no sé. O sea, sí, esa es la verdad. Pero mira, no, ciertamente pensar de que el estallido de la crisis nos saca de esta situación, en condiciones actuales donde el campo, digamos, popular democrático está en ese nivel increíble de fragmentación y de miopía, pues, es una ilusión. Ahora, hay varios puntos interesantes, muchos de lo que dijiste. Hablaste de ese nuevo electorado, ¿no es cierto? Sí. Esos chicos relativamente jóvenes, a los cuales a veces, por ejemplo, desde el campo popular, del peronismo, de la izquierda, se trata de interpelar diciéndole los recuerdos del 2001. Para ellos no tiene ningún sentido esos recuerdos. No saben, lo ignoran por completo. ¿Me equivoco? Vieron a Macri y a Alberto. A Macri lo vieron, sí, en la medida en que se fueron agregando a partir del 2016, cada vez se le hace como un gobierno más legal. A Cristina muy poquito, en esto me hablaba. Todo lo demás no existe. El 10% del electorado vivió la época de la dictadura. Apenas el 10%. Apenas el 10%. La hiperinflación es
25. La mitad del padrón electoral en Argentina tiene menos de 45 años. Y el 60, no. La mitad del padrón tiene menos de 40 y el 60 menos de 45. Es un electorado joven. Si ustedes van para atrás y ven qué puede recordar a alguien que tiene hoy 45 años, se van a dar cuenta cuál es la agenda de esa gente. Bueno, pibes ni hablar. Ahora, la conclusión que muchos sacan es que nunca conocieron el mercado formal, nunca conocieron el Estado. Entonces, bueno, hay que hacer lo que no conoce. Un proyecto popular democrático no puede renunciar a que el mercado de trabajo vuelva a formalizarse con otros tipos de empleo, seguro. Pero acá hay una teoría que muchas veces está con buena intención, otras no tanto, diciendo, bueno, esto llegó para quedarse. No, llegó para quedarse en la medida que los gobiernos sean de estas características. Esto llegó para ser resuelto como se resolvió el problema. Néstor tomó 50 puntos de empleo informal. Devolvió 32, Cristina. 18 puntos menos. Entonces, cualquier teórico de esto de la teoría del descarte, que está muy de moda, le ha dicho, bueno, estos 50 puntos llegaron para quedarse. No, señor. Llegaron para quedarse, pero las políticas que implementó Néstor Carlos Kirchner y Cristina Kirchner hicieron descender de una manera notable el trabajo informal. Bueno, queda la tarea pendiente para hacia adelante para nuevos gobiernos, pero no se puede renunciar a que eso deje de suceder en el Estado. El Estado tiene todos los inconvenientes que sabemos, tiene todos los inconvenientes que conocemos, que criticamos, pero por algo estos van contra toda la estatalidad y de una manera drástica. Si fuera la basura que Milei dice que es, no veo para qué mueve un dedo hasta despliarlo que se cae solo. Bueno, eso evidentemente no es así. Tenemos que recomponer el aparato, sí, hay que recomponerlo, pero es una gran herramienta para los sectores populares y vulnerables, una estatalidad fuerte, eficaz, eficiente. Así que qué bueno, en esa perspectiva estamos. Vos sabés que hablabas de México, yo estuve en México hace poco, sí. En México alguna gente preguntaba a los chicos más jóvenes si recordaban lo de Ayotzinapa, que ocurrió apenas hace 10 años. Así es. Vos sabés que una proporción muy significativa de los pibes no sabían qué quería decir Ayotzinapa. Claro, y muy bien Claudia, que arranca claro. el discurso refiriéndose a ese episodio traumático, cosa que acá nosotros del gobierno anterior no había presos políticos, estaba todo el mundo preso, Guido, bueno, el gobierno no había presos políticos. Y un gobierno que decía representar a un movimiento cuyo fundador fue, además de todo lo que fue, un preso político. Claro. No lo puedo creer. Ahí está el gobierno de Claudia, cómo se inicia y lo que pasó acá. Por eso que no dejemos también de ver la vida en nuestro propio ojo. Yo digo nuestro porque considero de que somos todos más o menos dentro del, no peronista, dentro del mundo sociocultural común. Frente a Alberto y la alternativa de Junto por el Cambio, creo que acá nadie dudó. No. Pero bueno. No anduvo. Ahora, fíjate que hay también un tema, Artemio, de una especie de crisis en el pensamiento del progresismo. Sí. Pero todavía no lo podía creer yo cuando me contaron, y después lo verifiqué en Radio Cult, que nada menos que Ernesto Tenenbaum, en un momento determinado dice que si lo ponen a elegir, no se escucha, por Dios, que si lo ponen a elegir, ¿verdad?, entre Maduro y Milei, elija Milei. Sí. Lo dijo así, ¿Y qué tiene Ernesto Tenenbaum. ¿Qué tiene? No, porque todavía ¿Era progresista? no, pero era considerado una especie de una figura en los medios, sí, como representativo de una visión, no por mí, pero por mucha gente. Pero esto tiene bueno, sí, hay eso. Hay mucho crisis del pensamiento progresista. Bueno, el peronismo también. Vamos a ser sinceros, claro. Si no parece que todo va para la izquierda. Claro. El peronismo, nosotros tuvimos ministros de Economía que convalidaron el acuerdo con el Fondo Monetario, que delictivo por ambas partes, tanto el Fondo como el Gobierno Nacional, que convalidó Martín Guzmán, que el acuerdo de Macri. El peronismo, bueno, tenemos representantes, está bien que no son
muy representativo, pero que dice que Villarroel es una compañera. Compañera, Bueno, claro. entonces, a mí me gusta tener la culpa de que a mí me encanta, pero tengo que reconocer que ya no va más. No, claro. No, absolutamente. O sea, que sí hay una crisis, todos nosotros estamos, pero hay algunos que lo manifiestan de una manera más explícita. Claro. Ahora, el tema es el siguiente. Si vos de repente tenés un país en el cual jueces no investigan, por ejemplo, el hecho de que salen 3 cargamentos de oro que se van con destinos desconocidos, fiscales que no investigan el caso, parlamentarios que cambian su voto en función del dinero que le paga el gobierno. Esto en el fondo significa un desplome del orden democrático. Y yo creo que la democracia tradicional, la democracia liberal, el Estado de Derecho que conocimos, para este régimen de acumulación en esta etapa es incompatible. Mantener esta estructura distributiva. Yo estaba viendo hoy la estructura distributiva a nivel internacional y la local. El 20% de la población, según el INDEC, está todo subrepresentado arriba, porque los super ricos no declaran nada, ¿no? Pero vamos a dar los datos que tenemos hoy sobre, creo que son sobre 47 millones de argentinos, vamos a redondear. El 20% que más ingresos recibe se toma la mitad de la riqueza generada, y el 80% que resta, la otra mitad. Pero el 10% más rico toma, según la EPH, que es un paraíso para los super ricos, porque el 1% super rico nadie lo investiga. No hay acá investigación sobre eso. Ni el 0.1 como hay en Estados Exactamente. Unidos. No se entra a ese decir. Está prohibido entrar, porque ahí hay una disparidad. Pero bueno, el 10% toma el 25%, vamos a redondear, y el 10% que menos recibe, el 3%. Ingreso per cápita familiar. Bueno, ese es el país que tenemos. Mantener esa estructura distributiva, y ahora empeoró, porque de 54 puntos que dejó Cristina, 46 Macri, ya tiene 45, pero ahora falta todo ese tramo. Yo creo que nos va a dejar en 40. Mantener esa estructura. ¿A quién se le puede ocurrir que va a ser por regímenes democráticos formales? Eso va a tener que sobredeterminar los aparatos represivos, va a tener que poner en orden, desde el punto de vista autoritario, el comportamiento social, y gobernar por decreto. Mira lo que está haciendo. ¿Cómo está haciendo él? No necesita mayoría parlamentaria. Junta, agarpa los votos que requiere para que no le bajen los vetos, los decretos, y sigue gobernando por decreto, porque ahora las conquistas de Milei es que no le bajen el veto. O sea, no es consensuar, es que consensuar lo que él no consensúa. Ya es una se le llama democracia, pero bueno, ya tenemos que pensar otra categoría. Sigue vigente el DNU 70, no. sigue vigente. El DNU 70 sigue vigente. Sigue vigente el DNU 70, pero escúchame, un gobierno que lo que busca parlamentariamente no es consensuar, no, buscan que no le eviten. Logra el número justo de diputados, garpa, y sigue normalmente la cuestión diciendo que acá estamos en una democracia. Bueno, ¿una democracia de qué tipo? Habría que reformular eso. Claro, obviamente. Ahora, el poder mediático también, digamos, Total. es impresionante el nivel de concentración. Pero ¿qué podés esperar de una ciudad que le da espaldas a su río? ¿Y qué podés esperar del poder judicial, mediático, que fue incapaz de investigar el atentado más importante que se produjo desde el año 1983, que fue el intento de feminicidio? Medios, poder judicial y dirigencia política, la oposición no apareció. Yo hago tanto hincapié porque para mí es un hecho bautismal fundamental ese para explicar este gobierno. No aparecieron. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el comportamiento que podemos esperar de esto, de los poderes constituidos? Del cuarto poder, del tercer poder, el poder ejecutivo. Un gobierno que tiene como dos figuras rutinantes a referentes sospechados de haber participado de semejante atrocidad. Es increíble, yo nunca lo vi eso. Y sin embargo,
gobierna por decreto, tiene estos funcionarios en el gobierno como superministro, y acá total normalidad. Estamos en una etapa democrática y bueno, Conan y no sé qué dice, y que Milei, que dice viva la libertad carajo, y dice, así estamos. Es un problema, una degradación, bueno, Nunca incluso político, no sé. No, nunca vi. ¿Vos viste esto? No. Bueno, a ver, preguntas Bueno, supongo chicos. que hay acá, hay varias. Sí, bueno, ahí uno, adelante. Lo más alto posible, porque estamos con fuerza. Estoy convencido de que esto es malo. Ya con lo que escuché, esto es malo. Ahora, queremos cambiar el rumbo. ¿Con quién cuento? ¿Dónde busco? En el análisis de la sociedad o en Bueno, qué medios. esa pregunta es brava, ¿eh? Y ¿con quién y cómo? Voy a dar mi opinión. ¿Cómo? Voy a dar mi opinión, Sí, claro. que por supuesto, como toda opinión, va a ser controvertida, no tengo ningún problema. Yo creo que lo único que tenemos como capital construido política, históricamente y en perspectiva de país que no tuvimos en otras crisis es un liderazgo, que es el de Cristina. Mi perspectiva es que sobre ese liderazgo tenemos que construir una alternativa superadora, pero es el vértice de la construcción sigue siendo, a mi juicio, el liderazgo de Cristina. A partir de ahí, reiniciar una construcción que obviamente no va a replicar ninguna de las anteriores, nunca se replica absolutamente nada, pero para mí sigue siendo una referencia insoslayable para la resolución de la crisis en una perspectiva popular democrática, porque como dijimos antes, nadie garantiza que esto tenga una salida hacia algún lugar predeterminada. Si queremos darle continuidad a un proyecto popular democrático como el inaugurado en 2003 hasta el 2015, la figura de Cristina, aún después de todas las circunstancias difíciles por las que atravesó a nivel político y a nivel personal, sigue siendo una referencia insoslayable. Pero, perdón, para ganar la pulseada necesito fuerza, poder. Entonces, ¿el liderazgo solo alcanza? No. ¿Cuál es la construcción y cómo imaginar que se puede armar? Yo no tengo idea. No, ni vos ni yo, somos unos cuantos, porque no tenemos tantas ideas, no te creas. Un paso posible es recuperar institucionalmente una herramienta como el Partido Justicialista, que históricamente tuvo otra función que la que puede tener en medio de esta debacle, porque estamos en una situación inédita. Ese es un primer paso. ¿Basta? No basta. Después necesitamos un movimiento gremial más vital, con nueva dirigencia, bueno, un trasvasamiento generacional ahí también es necesario impulsar. Hay muchas alternativas posibles, pero sigo creyendo que el vértice de construcción tiene que pasar indudablemente por la figura de Cristina Fernández, que es lo único que tenemos y no tuvimos en las crisis anteriores, que hubo y varias en Argentina desde el 83 y antes, pero desde el 83 claramente. Un liderazgo histórico construido durante 10 trabajosos años, que resultaron ser años que siguen siendo los mejores que vivimos, por lo menos desde la muerte de Perón, para no entrar en más discusiones. Por lo tanto, me parece que esa es una referencia insoslayable para la resolución popular democrática de la crisis, que en sí misma no ofrece ninguna solución predeterminada, como lo señalaba, puede salir para cualquier lado, para direccionarla en una dirección popular y democrática. Me parece que la referencia de Cristina sigue siendo central. La gran pregunta, a ver, siguiendo a esta, es cómo conciliar eso con el hecho de que es la persona que tiene peor imagen en la Argentina, en la encuesta. Bueno, Y esto, ¿cómo se refleja en la peor construcción? imagen. Bueno, después Pero tiene esta propiedad, Atilio. Vos te acordás que dijimos que la imagen es una dimensión horizontal. Sí, claro. No se traduce necesariamente en voto. Vos tenés imagen. Normalmente los liderazgos popular democráticos tienen una alta
componente negativo, porque la sociedad argentina tiene un rechazo fuerte a estos proyectos popular democráticos. Lo tuvo con Perón. Si le hubiéramos medido la imagen a Perón, no sé lo que hubiera dado el tipo de Perón, no le iba a dar una imagen negativa chiquita. Pero Cristina tiene una propiedad: la imagen positiva la traduce en votos de una manera bastante, yo diría, es muy eficiente en el mecanismo de traducción entre imagen y voto. Y en términos electorales del espacio opositor, ¿no?, sigue siendo la que mayor capacidad electoral tiene. El que está enfrente, el representante de esto, hoy el que más capacidad electoral tiene es Milei. La contradicción: la sociedad sigue polarizada, la polarización domina, no solo acá, en toda la región. O sea, esa es la tercera alternativa que existe. Se ha diluido, y los dos polos de la contradicción siguen siendo, por un lado hoy el presidente Milei, y por otro la ex vicepresidenta y dos veces presidenta Cristina Fernández, que encarna un polo antagónico a este modelo. Estar a la altura de ese antagonismo es el gran desafío de la etapa. Y armar algo en torno a esa candidatura. Totalmente. Capacidad. Más preguntas. Candidatura que no, es decir, liderazgo que no es candidatura en términos, o sea, yo no estoy diciendo que va a ser candidato, estoy diciendo liderazgo de organización de un discurso alternativo, popular, democrático, la figura de Cristina. Después los candidatos no tengo la más remota idea. Hay muchos en danza. El gobernador de la provincia de Buenos Aires sin duda es uno. Pero hay gobernadores, hay cuadros intermedios que seguramente también van a tener cosas para decir. Pero el plexo de organización tiene que estar en la figura de Cristina, porque esos liderazgos no se construyen. Es un liderazgo trabajoso, que requiere una trayectoria anterior muy importante y además un lazo afectivo con los electores que ella no tiene. Yo lo veo eso, o sea, no se puede construir eso a través de un simple candidato. Eso hay que aprovecharlo, porque además es una herramienta fundamental para una alternativa que nunca tuvimos disponible. Estoy hablando de, bueno, mi generación, Perón se murió, eso desapareció. Néstor lo construyó, Cristina lo encarna hoy, y nunca en la oposición tuvimos un liderazgo de estas características. Por eso me parece que es, además de virtuoso, si no es por virtud, es por necesidad. Necesitamos ese liderazgo. Allá. Sí, yo Fuerte. quería decir lo siguiente, Artemio. Vos dijiste recién, a ver si yo entendí bien, que solo el 10% de la gente actualmente, no entendí si vivió la dictadura o... Vivió. ¿Vivió la dictadura? Sí, vivió la dictadura. Bueno, estoy haciendo sí, estoy proyectando un poquito, capaz que es un 12, pero no importa, sí, está ahí, es muy un porcentaje pequeño. muy exiguo de Sí, la mitad de los pibes que se agregaron desde el 2019. Lo que yo quería decir es lo siguiente. Para ir un poquito hacia atrás, ¿no? Sí. También la democracia se encargó de salvar, ocultar a todos esos sectores que fueron la parte civil de la dictadura que llamamos cívico-militar, no solo porque los civiles colaboraban en los grupos de tarea, sino porque hubo toda una parte económica que conocemos, que mucha gente no sabe, por ejemplo, de que cuando se aplicaron los seguros de cambio, se terminaron estatizando 18, 20 mil, no se sabe bien cuántos millones de dólares, porque nunca hubo una auditoría sobre eso. La democracia se encargó de bloquear eso, jamás lo investigó, jamás puso luz sobre eso, porque hoy sabríamos exactamente quiénes nos encajaron esa deuda, digamos. Estoy de acuerdo con vos totalmente. Lo que quería decir es que a mí me parece que ese es un problema que tenemos hoy y que estamos pagando esa falta de claridad de la democracia. Llega hasta hoy, mucha gente no lo sabe, digamos, y no sabe que estamos pagando casi la mitad de la deuda externa que es de los grandes grupos privados. Así es. Y tampoco los que lo saben. Cristina, en un encuentro que hubo, ¿se acuerdan? Dijo, estamos pagando la deuda externa, bla, bla. Pero en general, los políticos, hombres y mujeres, incluso de otros movimientos, no tienen la más puta idea de eso. Sí, y no lo saben, no lo dicen. Y es una gran discusión que hay que entablar. Hoy hay que entablar esa discusión. Porque cuando nos dicen, no hay plata en la Argentina, y tenemos el déficit, por eso tenemos que rematar las escuelas, rematar los hospitales,
tenemos un PBI afuera. Tenemos un PBI afuera. Milei, contá bien porque se Seguro. está escapando un PBI. Y mira, y Pero termino- estos son héroes. Sí, y termino con esto. Y termino con esto. Sí, disculpa. No, al contrario. Y termino con esto. Yo hice un cálculo, siempre me interesó mucho este tema, y de acuerdo a lo que el Banco Central dice, la Argentina transfirió en concepto de deuda externa aproximadamente 600.000 millones de dólares. Yo hice el cálculo, de los cuales 280.000 millones de dólares lo pagamos por deuda de los grandes grupos económicos. Y es probable, si yo no tengo ese número, te lo creo Más o menos, absolutamente. Sí. Lo cual Bueno, es una locura y por eso no hay jubilaciones, por eso no hay. así es. Buena- Más la formación de activos externos, que le llaman Sí. así a la fuga, Sí. que equivale por lo menos a un PBI. Ahora, con respecto a lo que vos decías, lo más general. Por supuesto que la democracia no estuvo a la altura. Mi percepción es que, salvo la ventanita de Griswold, ¿te acuerdas? Sí. Que rápidamente, Lo amigo de distancia, sí, Claro. Sí. a distancia del fondo. ¿Vos Sí. te acordás que se plantó y dijo no? Bueno, hizo un gesto, no importa, que le dijo esto no va, pero así duró. La clase política argentina, y hablo de clase, se comportó hasta el año 2003 como fiel custodio del modelo neoliberal que implantó la dictadura. El que interrumpió 25 años casi de neoliberalismo en Argentina fue Néstor Carlos Kirchner, que reconcilió al Partido Peronista, que fue uno de los grandes responsables de la introducción del neoliberalismo en Argentina, con anclaje popular durante el menemato, reintrodujo el proyecto popular democrático y lo reconcilió con los orígenes de Juan y Eva Perón. Ese fue el verdadero renovador del peronismo. El peronismo tuvo dos renovaciones, abonando tu tesis que nosotros dentro de nuestro movimiento, no te involucro Atilio, porque no, dos renovaciones hizo Atilio. Tengo mis propios Lo problemas. dejó afuera. No, Atilio está bien, pero yo hay que ser justo. ¿Entendés? Una renovación, la temprana, terminó con Menem, que fue incluso uno de los que impulsó la renovación, a punto tal que escribió la revista Unido. ¿No es cierto? Unido fue una especie de producto intelectual de la renovación peronista. La renovación terminó con Menem, la primera y la temprana, y la tardía terminó con De la Rúa, vía Frepase y todo lo que sea. Las dos, ¿a quién trajeron como ministro? Es eso. ¿Quién dijo acá se terminó e interrumpió esa saga de neoliberalismo al interior de los partidos populares? El radicalismo ni hablar. Del plan austral y del desembarco de Sourrouville no hizo más que reproducir la arqueología de los programas neoliberales tradicionales argentinos que buscaron el plan austral y primavera. Ahí está. El verdadero renovador fue Néstor Carlos Kirchner. Por eso el peronismo hoy no es una franquicia. De no haber existido Kirchner, el peronismo era una franquicia de partidos provinciales a cualquier cosa. Escúchenme, acuérdense del año 2003, ¿cuántas listas peronistas había? Bueno, el que lo reconstruyó y lo puso nuevamente como herramienta popular democrática fue Néstor Kirchner, y la continuidad que le dio Cristina Fernández de Kirchner ayudó. Ahora, hagámonos cargo que lo que vino después trató de dibujar lo más posible el proyecto que inauguró Néstor y continuó Cristina. El Frente de Todos en eso fue un fiasco, a punto tal que el ministro de Economía, que renunció por Twitter, dejando descubierto, convalidó, junto con la fuerza política que representaba el Frente de Todos en el Parlamento, el Estatuto del Coloniaje II, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Le dio un nivel institucional superior, lo hizo pasar por el Parlamento en nombre de un gobierno peronista. Cuando hubo sectores, en eso voy a hacer un reconocimiento a los sectores de diputados que se opusieron al acuerdo con el fondo, entre otros Máximo Kirchner, que dijeron políticamente no lo podemos seguir, no va este acuerdo.
El gobierno lo convalidó, lo festejó, lo legitimó y acá tenemos. El gran porcentaje de la política económica argentina es, además de la clase dirigente que tenemos local, de acuerdo con el Fondo Monetario, porque ahora nos apareció un personaje que no solo no le molesta, sino que lo quiere sobrecumplir. Pero bueno, esas son las excentricidades con que nosotros obsequiamos a la humanidad cada tanto. ¿Más preguntas por ahí? ¿No? Bueno, Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que Vale. tiene mucho que ver con la habla actualidad. un poquito más fuerte, disculpa. Si no, Y yo lo que voy a hacer es una pregunta que tiene mucho que ver con la actualidad. Sí. Y con el infierno, de alguna manera, se debate en distintos lugares. Sí. Medios que dicen amigos, otros que no tanto, y todo el mundo acrecienta la incertidumbre acerca de cuál es el verdadero sentido de una cuestión como esa en un momento como el actual, donde obviamente los beneficiarios van a hacer una decisión. Y uno a veces no tiene toda la información. Yo tengo que discutir con muchos compañeros, cuando agarran el diario Página 12, y entonces vienen con esto, y vienen con lo otro, porque Cristina esto, porque Cristina con lo otro, y realmente no me parece justo, porque digamos, para opinar somos todos fenómenos, ¿verdad? Sí. No cuesta nada. Pero me parece que de alguna manera esta situación, de alguna manera, está poniendo en tensión una cuestión muy importante entre dos figuras, por lo menos para mí, como lo veo yo, Cristina y Kicillof, que obviamente es muy importante, pero en la tienda aparece la figura de Máximo, ¿no? Sí. Y esto es un tema que escapa incluso a algunas situaciones que me parece que tienen que ver estrictamente con lo político, con la experiencia que tiene cada uno, porque ya estamos dentro del ámbito familiar. Sí. Yo mucho más de lo que estoy Y diciendo. la pregunta que se ¿qué opino yo? Claro, la pregunta, o que de alguna manera se puede adelantar en círculos más cercanos a cuestiones que tengan más que ver, porque si no es muy difícil. Yo te digo realmente, a veces yo termino de escuchar el tema de las madres, de las clases de madres, de los caballeros, qué sé yo, pero bueno, voy a ver qué dicen en el Estado. Cambia la mirada. Está bien, pero hay que escuchar de todo. Todo, ¿No? Y hay grandes compañeros en todos lados, de TAPE, Por de el- trenes. Seguro, ¿no? Morenito por acá, morenito por allá. Pero hay algunos que estamos un poco grandes, Sí. compañeros desaparecidos, es decir, es evidente que tenemos mucho dolor, porque de alguna manera algo fundamental que hicieron estos dos personajes, Néstor y Cristina, es haber llevado los derechos humanos, Claro. con todo lo que les dio. Y mucha gente no tiene mucho este tipo de cosas. Es más, yo estoy convencido de que la situación para las próximas elecciones va a estar definida por la cantidad de crédito que le den las tarjetas de crédito a los clases medias, que los van a terminar endeudando hasta el cogote, como lo hicieron en el pueblo chileno. Bueno, vamos a ver eso. Pero La pregunta original era esa. la pregunta es eso, o sea, ¿qué sabes o qué saben ustedes cercanos con algo que ya no es una cuestión que yo le puedo decir a Roberto, le voy a poner Fabián, decirme tal cosa, decirme tal otra? Pero bueno, acá tenemos un circuito más chico. Sí, yo no tengo una respuesta. Yo sí sé que el liderazgo de Cristina no se corresponde con ninguna candidatura, o sea, no es simétrico. O sea, Eso, claro, pero, eso- pero te digo, el discurso Y va a seguir estando. El discurso que hizo Kicillof en México, sí. ahora con la asunción de Claudia, Pero tremendo. bueno, sí, por eso te digo, yo creo que Eso no uno- significa que esté yendo en contra. Al No, contrario, no. nos muestra una figura joven. Sí, joven, bueno, Bueno, no sé cuánto se es joven, ya, parece la Federación Juvenil Comunista que hasta los 80 era joven. Joven, bueno, con respecto a mí es joven, pero eso no es ningún indicador de nada. Y ellos lo presentan como joven. Como tiene joven. 53 años. Es una construcción política lo de la juventud también, es joven alguno y no tan joven, pero no importa. No,
¿Es un candidato posible? Seguro. Es el candidato de la principal, el principal distrito que le aporta el 40%, 45% de los votos al espacio popular democrático, no me cabe duda. Ahora, Máximo es un dirigente importante, ha desplegado la organización territorial con todo lo que tienen las organizaciones. Yo provengo de una generación que también se organizaba en torno a organizaciones políticas que tenían claros y oscuros. A veces tú tenías más claros, a veces teníamos menos oscuros y otras veces se venían a la noche. Pero bueno, la política fuera de una organización es muy difícil de hacer. Por lo tanto, el mérito de Máximo Kirchner es insoslayable. Y la figura de Kicillof como candidato de este espacio, ¿quién lo puede discutir? Ahora, el liderazgo del espacio, la conducción, es otro tema por afuera de la construcción territorial y de la candidatura. Y eso es, a mi juicio, insoslayable la figura de Cristina Fernández. Ahora, Artemio, una cuestión. Yo coincido en líneas generales con eso, pero me surge esta pregunta. Cuando uno mira el periodo del 2003 al 2015, ¿no es cierto? Sí. Vos tenías ahí un tipo con un especial talento para la táctica política que era Néstor. Impresionante. Y tenías a Cristina, que más bien es una estratega con mirada a largo plazo. Lo que vos le estás planteando ahora, o que nos planteás como necesidad hoy, es que alguien que esencialmente tiene esa visión muy de largo plazo y estratégica, que es importantísima, la pregunta es si sirve para construir un instrumento político electoral. Porque el que lo construía era Néstor, el de las alianzas. Sí, era una sociedad política indivisible. No minimicemos el rol de Néstor durante los gobiernos de Cristina, pero tampoco al revés, porque yo que participé en lo que me corresponde a mí, no me quiero atribuir con él, fui testigo de la época de construcción del 2001 al 2007. Cristina, Néstor tenía una interlocución muy importante con en el plano de la táctica política. Bueno, yo seguramente era dividir, escindir a Néstor y Cristina es muy difícil. Yo no sé dónde empieza cada cosa. Es cierto lo que señala Atilio, de que bueno, en esta etapa el involucramiento, la construcción, si ustedes quieren, más cotidiana, más básica, más territorial, va a ser con mayor nivel de involucramiento que el que tuvo mientras Néstor estuvo vivo, no me cabe ninguna duda, pero creo que Cristina lo va a poder resolver. Pero tenía, que era muy mentiroso también en esto, ¿no? Decía, no, yo, cuando le veían con esto, decía, no, yo fui educado y me formé para ser conductor estratégico. Pero viene y me pide que me meta en la táctica, en los territorios, yo no sé nada, soy un igual algo se metía. Bueno, yo creo que la mirada estratégica de Cristina es indiscutible. La táctica, bueno, la va a realizar en esta dimensión de Perón. Ella no se va a meter, pero algo se va a meter. Se va a tener que meter inevitablemente. Y bueno, sí, tampoco tenemos tanto disponible. No tenemos grandes maestros. Capablanca de la táctica no está. No. Yo te digo, un poco para cerrar esta, ya que llevamos más de una hora, y la gente no mira tanto, ni lee tanto. ¿Ya terminó el pateo? Y la gente no llegó, ¿cómo? ¿No le interesa? No, pero lo van a ver acá por libre. Sí, le mando un Yo saludo. creo que tenemos un enorme desafío por delante, enorme desafío. Coincido. ¿Qué pasó? ¿Una pregunta? Dale. Es una pregunta que Yo quiero que cierre Atilio esto. Bueno, dale. Claro. Pero acaba la pregunta. Dale. Es una pregunta que lleva también implícita una afirmación, quizá. ¿No crees que hay, o que hubo durante todo este tiempo, a ver, tengo que ser muy cuidadoso para decirlo, porque se ofende mucha gente? ¿No crees que hay una especie de progresismo, que yo no sé de dónde emana, que por ejemplo se sobrepuso o estuvo por encima de algunos valores peronistas? Ejemplo, cortito. La cuestión del mérito, ¿no? Nuestros compañeros determinados. El mérito. Nuestros compañeros y compañeras en la televisión, en todos lados, denostaban el mérito.
conozco bastante del tema, y por ejemplo Perón entregaba la medalla al mérito. La famosa medalla peronista le daba el mérito deportivo, el mérito por haber salvado. Sí, bueno, pero era más bien una crítica a la meritocracia, había Pero no sé, pero en no versión sé- macrista. Pero bueno, yo entiendo lo que vos decís. No sé la concreta con eso. La solución la dio Néstor en el 2008 en el Congreso de Filosofía, creo que se hacía en San Juan. Y dijo, lo voy a interpretar, pero voy a ser fiel al espíritu de creo, ¿no? Nosotros no somos progresistas desde el punto de vista filosófico, político, organizativo, somos peronistas. Pero el progresismo real somos nosotros. Porque los que llevan adelante la agenda progresista en términos reales somos nosotros, los peronistas, kirchneristas. Un poco es lo que hizo Perón con las leyes del socialismo en su momento. Claro. Pero todo esto lo pensó Palacio, sí, lo pensó Palacio, pero lo puso en práctica Perón. Bueno, el progresismo real estuvo siempre encarnado en el kirchnerismo durante la década de la nada. Teóricamente, conceptualmente, el kirchnerismo es un peronismo, no es un progresismo. Pero la resolución fue política y fue de gestión. Por lo tanto, y puede haber habido algunas discusiones, desfasaje, pero no fue esa la causa. Con esto sí, el que adjudica a un exceso de progresismo, la derrota del peronismo en 2023, se pasó 4 pueblos, se olvidó de la deuda, se olvidó de la distribución, se olvidó de la negación de los principios más elementales del peronismo durante esa gestión, por ejemplo, el reconocimiento de los presos políticos, se olvidó de las 19 intervenciones que tuvo Cristina para señalar por este camino vamos mal, hay que alinear. Bueno, se olvidó de varias cosas más, además de que se dijo todes. No se perdió por el todes, sino se perdió porque fue un gobierno de mierda. Perdón, de mierda. Sí, comparativamente con lo que estamos viviendo, en realidad uno tendría que hacer eso. Sí, sí, pero viste lo que la historia es ingrata, la historia es ingrata. No, uno de los grandes interrogantes es que cuando vos decís el peronismo, la pregunta que sigue, ¿cuál? El de Luis Barrio Nuevo, el tuyo, el de Axel, el de Néstor, digo yo, y Cristina. Sí, no, pero hoy en la encarnación de hoy, ese gran yo creo que además que la fórmula de salida de esta crisis pasa evidentemente por una recomposición del peronismo y con una alianza con sector de izquierda. Sí, no, eso porque sí. si no Comparto totalmente. Yo creo que hay que, a la izquierda del kirchnerismo peronista, no tiene que haber. A la izquierda real, ¿no? Con izquierda, a ver. No. Sabés cómo es. Sí, no. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Pero es una discusión. Es una discusión y esto es fundamental creo que darla porque para la construcción de la alianza, ojo, estos tipos han armado un bloque de derecha que electoralmente tiene una fuerza impresionante. No, bueno, la derecha está cubierta. Está cubierta. Ser peronista y querer ser a la derecha es difícil, pero yo comparto con vos. Pero mirá, no te hagas ilusiones. No te hagas ilusiones. Nosotros coincidimos, pero acá. Es una discusión bien profunda, ¿no? Pero hay un estanque de batracio sí, preparado para ser devorado. Pero bueno. Bueno, la verdad, muchas gracias, Artemio, un aplauso. Gracias por la invitación, gracias a Atilio y siempre te seguimos. Gracias. Atilio para nosotros es una referencia absolutamente inolvidable. Gracias. Pero bueno.